Uno. ¿Qué tal? Muy buenas. Sí, buenas tardes. Sí, ya empecé a grabar, pero esto sí corta. Avísenme. ¿Qué tal, gente? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un capítulo más. Y bueno, ya estamos listos para hablar de este tema que creen también es muy interesante. Algunos son interesantes y nos encargamos de hacerlos del montón, pero esperemos que en esta ocasión sea interesante como se promete. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, y es muy especial porque si le digo un invitado normal se puede ofender. Todos los que vienen aquí les digo invitado especial. Así que en este momento es igual, el pero... invitado especial. Bueno, se llama Israel Badir. Israel Badir Rodríguez Chávez. González. Chávez es mi papá. Ok. González Udiarte González. de León, de la Sí, Huerta y Paz. es correcto. Ok. Corcuera y Rivadeneira. Bueno, tenemos a Badir de invitado y tenemos este tema que esperemos que a ustedes les guste, que se mantengan entretenidos en esta hora. Y bueno, no olviden compartir este canal, suscríbanse, activen las notificaciones, tanto en YouTube, en Facebook y en Spotify va a estar disponible este contenido. Y bueno, ahí échenme la mano invitando a sus amigos para que poco a poco vaya creciendo la comunidad. Recuerda, yo soy Alex Álvarez y esto es Inspiración. Bueno, en esta hora vamos a hablar de un tema que es muy conocido por todos, aparentemente conocido, porque más bien lo conocemos superficialmente, casi no entramos en detalles. Pero quiero platicarte acerca de los pueblos fantasmas. Pues le ponen un título muy misterioso y a veces es más misterioso de lo que se ve por arriba. Un título que llama la atención, ¿no? Por el... Pues, básicamente el título que se meten a muchas ciudades o pueblos abandonados y los conoce como pueblos fantasmas, siendo que realmente no hay fantasmas, pero es el título que se usa para llamar la atención y decir, bueno, ahí hay algo, vamos a ver. Pues sí, y en base a ese título, pues empiezan a hacer mitos, rumores y todo eso. Y Son bueno, algunos mitos, otros rumores y otros son verdad. de fantasmas. De fantasmas no, pero de los pueblos y las cosas que ahí suceden, no tanto de fantasmas, pero sí de algunas cosas que pasan. Algunos llegan a ser verdad, otros no. Bueno, sí, si son fantasmas, le hablamos a nuestro amigo Carlos Trejo, es vecino acá de Badir. Vecino mío, viejo, conocido. Bueno, hay una ciudad, no sé si has escuchado de ella, que se llama Craco, es de Italia. Cuando fuiste a Italia no lo visitaste. En mi último viaje, fíjate que no Bueno. me tocó llegar ahí. No. Es que como es pueblo fantasma, por Exactamente, eso anduve en otros lugares ya muy conocidos como Pisa y todos esos, pero casual. sí, ya esas partes no me metí tanto. Bueno, Craco, que está en Italia, era una ciudad, de hecho aquí voy a poner las imágenes, Vadir no la está viendo en este momento, pero al momento ustedes ya seguramente la están viendo. Esta ciudad de Craco, desde que ves la imagen para que se la va a compartir a Vadir para que también se emocione conmigo. Pues se ve bonita por lo menos la foto. Yo creo que no sería muy bonito ahí cuando llueve o pues para ir a la tienda y se me olvidó el papel charmín y... Está resbaloso. Esas otras. Okay, Bueno, esta ciudad de Craco se fundó en el siglo XVIII, pero más bien en el siglo XVIII fue cuando comenzó a evacuarse, exactamente, o más exactamente en 1963 empezó a evacuar esa ciudad. Primero por un deslizamiento. Como pueden ver, esa ciudad pues es en un cerro, seguramente hay mucho deslave y en base o debido a eso, se supone que no debe decir en base, es con base en a que está en una montaña, pues era muy riesgoso y empezó a haber deslaves. Y ahí en 1972, bueno, ahí en 1963 comenzaron a irse muchas gentes y se empezaban a ir en masas. Pero todavía más adelante, en 1972, hubo una inundación ahí, aunque extraño porque pues pueden ver que está en el cerro. Está en serio. Pero hubo una inundación y bueno, hizo que fuera todavía más peligroso vivir en aquel pueblo o ciudad. Y ya de una manera más determinante, en 1980, un terremoto provocó que la ciudad fuera abandonada. Como que la montaña no le gustaba que hubiera gente ahí
y empezó a haber deslaves y no se iba toda la gente, y empezó a haber inundaciones y no se iba la gente. Bueno, con un terremoto. ¿A qué sirve De alguna eso? otra forma los corrió, ¿no? Sí. Corrígeme si me equivoco, perdón, pero se parece a una de las ciudades de la película El Señor de los Anillos, ¿no? ¿O no? ¿O no les Y te va a pareció? quedar mal, pero no soy muy fan de los... Muy mal. Bueno, para la gente que conozca, sí se sí. parece. Pero ahora, no es que no me guste el Señor de los Anillos, simplemente no soy muy Ok, muy bien. fan. Perdón, mi Es válido, es ignorancia válido. cultural del Señor de Pero los alguna Anillos. gente conocerá y estarán de acuerdo o no de que sí se parece a una de las ciudades que salen en la película. Continúa, Alex, por favor. Sí, sí, está chida. Me quedé bien, está chida. Sí, sí está, Sí. está interesante, o sea, se ve bien, se ve bien. Hay que Bueno, darle una visitada. sí, aunque una pintadita para que se vea más. Que Bueno. la pinten como las casas del INDEP, ¿no? Que da un poquito más de color. Bueno, vamos a poner un ejemplo más, ¿Gráfico? no más gráfico, sino un poquito de como Guanajuato, las casas de Guanajuato. Bueno. Mayor cultura, más Sí, que... mejor. Mejor así de que Bueno. en Guanajuato. Así que lo estarían pintando como arcoíris. Bueno, y esta ciudad tristemente, o afortunadamente, ya no sabemos, pues quedó como un pueblo fantasma. Por lo menos ahorita no tengo información de si hubo muchas muertes, seguramente los hubo porque para decidir mudarse de un lugar es porque es demasiado peligroso, ¿verdad? Aparte de esta ciudad de Krakow, a lo mejor esta si la conoces. Cuando fuimos a Alaska, no sé si te acuerdas, Claro, claro. pasamos cerca ahí de Kennecott. Se retrasó el avión. Se congeló la pista y ya no pudimos avanzar. Y ahí en Kennecott es otro pueblo fantasma. Y este pueblo fantasma fue muy distinta la razón por la que se fueron de esa ciudad poco a poco. Ahí se producía cobre, o más bien había minas de cobre, y eso hacía que generaba muchos ingresos al pueblo, pero hubo un punto donde ya no había más cobre que ofrecer. Se acabó. Sí, y tristemente, pues la misma ciudad no tenía mucho que ofrecer en cuanto a recursos naturales. O sea, no había, tal vez era complicado conseguir agua o que la tierra diera fruto en sí, porque si había cobre, seguramente no era un lugar para que hubiera cultivos. O sea. Entonces, desde que terminó de darse el cobre, llegó un punto donde pues ya era más difícil, o sea, no era sustentable vivir ahí. La ciudad no era sustentable y tuvieron que irse. Es en Alaska, pero de repente tiene un toque ahí, no sé qué opinen ustedes, tipo la cultura de Kung Fu Panda. No sé, como que... o sea, Sí, fíjate que en alguna parte he visto yo pues lo que eran las minas de cobre y la estructura en la parte de arriba parece que esta foto fuera precisamente de una mina de cobre. No sé qué sea, pero parece, según las que yo he visto, parece ser una mina de sí, cobre. seguramente una foto especialmente de la entrada de una mina de De la cobre. entrada de una mina, así es. Ok, y ahí pues nada más está haciendo referencia a la ciudad que había o al pueblo que había. Pero está muy bonita, ¿no? Sí, de hecho, así voy a construir mi casa. Excelente. Ya no me faltan 8 pisos y queda igual. Y el cerro atrás y la nieve encima. Detalles. Detalles. Le pongo una pantalla verde. Sí, la pones, listo. Excelente. Sale más barato una pantalla verde gigante atrás de la Es casa. correcto. Algunos cuantos metros de tela y ya. Sencillo. Bueno, esto ocurrió, o puede decirse que comenzó a ser un pueblo fantasma en el año 1950. 1950. Y ahora estamos hablando de una forma un poquito más, sin decir que es cultural, un poquito más cultural, más que de los mitos o cosas precisamente de fantasmas o de cualquier otra historia que los pueda haber. pueblos fantasmas. Ajá. Oye, ¿y tú conoces algún otro pueblo fantasma? Fíjate que te iba a comentar de uno. Algunos lo conocerán, hay otros que van a conocer una parte muy cercana a ese pueblo. Pero, bueno, yo no sé el término pueblo si se refiere a un pueblo o abarque también la parte de las ciudades fantasmas. Pues Ahí mira, sí la te quedó información mal. que ahorita teníamos, Ajá. considero que son pueblos porque eran pequeños, pero Ajá. aquí Mr. Wikipedia nos dice que son ciudades. Okay. Entonces, no creo yo que no está sujeto necesariamente a que tiene que ser un pueblo. Ok, perfecto. Bueno, mira, estrictamente en el sentido de un pueblo fantasma, sí conozco uno que era ciudad. Algunos lo conocerán, otros no. Esta ciudad se llama Pripyat,
estaba en Ucrania, lo que antes era la antigua Unión Soviética. La Ujú. URSS le llamaban, ¿no? Que era Los la Unión rusos. de Repúblicas Socialistas Soviéticos. Soviéticas. Pripyat tenía una población de 50,000 habitantes y te voy a dar unos rasgos así muy rápidos para que se vaya conociendo más o menos y a ver si más adelante existe la oportunidad de ahondar un poquito más en el tema, ¿ok? Te voy a dar datos muy rápidos. Ah, Mira, era una ciudad que contaba con 50,000 habitantes. Tenía 13,400 apartamentos, 15 jardines infantiles, 6 escuelas, 25 tiendas comerciales, 3 piscinas, no como que en Monterrey, ahí estaban bonitas, 3 piscinas, 2 estadios y una sala de cine, entre otros servicios. Esta ciudad se construyó junto con la planta nuclear de Chernobyl. Aquí sí es donde muchos van a conocer ese término, Chernobyl. Y no es las películas que has visto en el cine de zombies. No tiene nada que ver con eso, ¿ok? No es las series que has visto en Netflix, no es las películas que has visto en el cine. Chernobyl se construyó junto con Pripyat. Chernobyl hicieron una planta nuclear y Pripyat se construyó para que los empleados de esa planta nuclear vivieran en esa ciudad. Ese es el pueblo que yo conozco. Así como los otros, de un momento para otro, de tener 50,000 habitantes, se fue a nada. pero Desaparecieron. Se inclusive, perdieron. Ya no volvieron. Perdón, ahora sí. sí, vale, inclusive creo que pues era más grande que estos que acabo de mencionar, ya con Sí, 50,000 y teniendo 3 Oxxos, sí, pues de hecho, ya exactamente. ya 3 está Oxxos y un grande. 7-Eleven. Sí, Así es. ahorita que... Según diferentes datos, vamos a ponerle un promedio de distancia de 5 kilómetros, alrededor de 5 kilómetros, entre donde está situada la ciudad de Pripyat, hoy un pueblo abandonado, un pueblo fantasma, y donde sigue estando la planta nuclear de Chernobyl. Sí se alcanzaba a ver a lo mejor, pero no estaba tan cerca como cruzar una avenida en Morones Prieto, el río Santa Catarina. No es lo mismo que cruzar el río Pripyat y la distancia que había entre una y otra. Pero sí, efectivamente, estando en un lugar podías ver hacia el otro y del otro hacia acá, viceversa, ¿no? Sí, efectivamente, así es. Ya, pero bueno, como quiera, bueno, a lo mejor ahorita en la actualidad hay ciudades muchísimo más grandes, pero para aquel entonces, 50,000 habitantes, yo considero que ya era una ciudad como tal bien Ya era una ciudad establecida, bastante desarrollada. Sí, bastante. desarrollada. Y fíjate que decían la gente que vivía ahí y muchas organizaciones pues internacionales, por así decirlo, eh, lo, decían que era el mejor lugar para vivir en lo que era la Unión Soviética en aquel entonces. Okay. Por la forma en que fue diseñada, porque por la forma en que fue diseñada, la calidad de habitantes que tenía, el promedio de vida o el promedio de edad de la gente que habitaba Pripyat en aquel entonces era de 26 años, o sea, era mucha gente joven. Y por ahí leí, un comentarista decía que mucha de la gente que fue a vivir a Pripyat, trabajadora de la planta, era de Kiev, una ciudad que está a 100 kilómetros de distancia de estas dos ciudades. Em, la mayor parte de la gente era de Kiev, fue a vivir a Pripyat y lo que hicieron como medida para que la gente se enamorara de Pripyat, para que fueran a trabajar allá y a vivir allá, lo que hicieron fue que plantaban un ramo de flores por cada habitante de Pripyat. Entonces, al final del último registro que se tiene de eso es que en 1983 había plantas o rosales, había alrededor de 50,000 rosales y contamos que era uno por cada habitante de Pripyat. Ah, no, Entonces, es uno de los datos que dices tú, pues sí, o sea, cada vez que nació una persona, plantaban un rosal en Pripyat. Esa es como información pero es más, que si le buscas la encuentras. Pero ahí está. Y se me hizo muy interesante, o sea, de que para llamar la atención la pusieron bonita con rosales y plantaron uno por cada habitante, un rosal por pero cada ¿tú crees habitante. que es por ese lado o más por el lado de No, aportar en la lo que, naturaleza? por las dos cosas. Una para hacerlo bonito y otra para aportar la naturaleza. Sí, se hacían, de hecho, el tema de la construcción era, o sea, ahorita lo vamos a ver, era una cosa que tú decías, luego a ver si hay oportunidad de que hagan fotos o poner fotos aquí. Pero, por ejemplo, la biblioteca que tenían ahí, la cafetería, el cine, eran cosas que cuando se construyó en la década de los 70, se construyó el 4 de febrero del 70, empezó la construcción. Para esa época eran cosas que no se veían en ninguna parte, o sea, más que en Pripyat. O sea, comenzó siendo una ciudad vanguardista. Sí, era como una, Vanguardia. no sé, tengo miedo de decir que era como una villa olímpica, pero vamos a decir que era como una villa olímpica, donde Okay. va cierto grupo de gente y está construida específicamente para ese grupo de gente. O sea, no construyes y luego la llenas. Sí, sí, sí. Primero dices, bueno, sí construyes y luego la llenas, obviamente, no puedes Pero, construir con la gente dentro, sí, pero ya estaba pero definido ya qué gente estaba iba a vivir. planeada a qué tipo de gente iba a estar Claro. construida. Y te topas así las cosas y dices tú, wow, en el 70 ver esto era como que, ¿qué es esto? ¿No? Como
Una casa que tenemos por aquí en Country, que ese es otro tema diferente, pero también era una construcción muy adelantada a su tiempo. Ya. Porque esta ciudad se empezó a poblar primero por la gente que la construyó. Ujú. La gente que la construyó se quedó ahí, luego llega la clase política de la Unión Soviética en aquel momento, también se quedan muchos ahí. Y luego ahora sí empiezan a llegar los trabajadores de la planta nuclear y ya se empiezan a establecer. Ah, o sea, fue primero de esa manera. Primero llegaron los que la construyeron, se quedaron ahí. Construyen, se quedan. Luego Ajá. empiezan a llegar de la clase política. Yo pensaba que específicamente comenzaron a vivir ahí los empleados de la planta nuclear. No necesariamente, se construyó para eso, para que fueran a vivir ahí los trabajadores, pero no fueron los primeros quienes vivieron ahí. Los constructores se quedan, construyen y luego se quedan ahí. Luego la clase política más adinerada llega y se queda en Pripyat. Y luego ya llegan ahora sí los trabajadores de la planta nuclear, porque se empezaron a construir la planta y la ciudad al mismo tiempo. Ya. Ah, ya. Oye, Según dicen. Según dicen. Según dicen. Pero tú, ¿cómo sabes tanta información de eso? ¿Cómo ser tanta información? Fíjate que es curioso. ¿Tienes tiempo para explicarte de dónde saqué yo? O sea, es una cosa, yo me empecé a interesar en este tema y empecé a buscar y a buscar y a buscar y a buscar y me empecé a llenar de información, imágenes, videos y demás. Porque me llamó mucho la atención y me empecé a meter bastante en el tema de por qué la ciudad, por qué la planta, qué pasó, a dónde se fueron, etcétera, etcétera. ¿Y sabes de dónde llegó todo esto? Ya. Y no me lo van a creer, pero sí, de un videojuego. Ah, no, bueno. Es un videojuego. ¿Tienes tiempo para platicarte? No sé si me vaya a mandar a corte. No, adelante. Pues, ¿Todo bien? Todo bien. Perfecto. Mira, era por allá del, ¿qué será? 2008-2009 más o menos. Mi hija tendría unos 2 años. Ahorita tiene 14, acaba de cumplir años. Felicítame. Entonces me entra la idea de comprar una consola de videojuegos. Y voy a una tienda departamental. ¿De cumpleaños para ti? ¿Puedo decir el nombre? Adelante. Voy a una tienda departamental para gente de nivel medio-bajo. Coppel. Y me compro un Xbox 360, que en aquel entonces era lo que se andaba moviendo. Saludos a los de PlayStation, también es buena consola. Entonces me compro, si ahorita le agradezco el me compro una consola de Xbox 360 muy afamada en aquel momento. Compro también aparte una memoria, pero bueno, no vamos a entrar en ese tema. Junto con el Xbox, me compro un juego que se llama Call of Duty 4. Modern Warfare se llama el juego. Muchos ya van a saber de qué estoy hablando ahorita, otros se van a dar cuenta más adelante. Compro el juego, lo empiezo a jugar. Y este juego trata básicamente pues, de un pelado que se llama John McTavish, que era un sargento. Lo mandan a otro destacamento y llega a una base militar. El grupo le llamaban SAS, que era un grupo británico. Termina la misión, le avisan al gobierno de Estados Unidos que se encontró un manifiesto de una bomba nuclear que un pelado que se llama Al-Assad está tratando de usar en contra del gobierno ruso. Porque Al-Assad formó un grupo de ultranacionalistas que está en contra del gobierno actual de Rusia. Quiere devolver a Rusia a su gloria anterior de cuando era parte de la Unión Soviética. Entonces empieza a pelear con el gobierno, ¿no? Y conseguir armas nucleares para pelear contra el gobierno y amenazar a Estados Unidos que si se meten, aguas, ¿no? Así que, y en eso le llega una llamada a ese Al-Assad, le llega una llamada. Oye, que los misiles están acá. Price lo escucha. Y en el momento que lo escucha, le dispara en la cabeza a Al-Assad. Ahora sí, ya lo mataron, ya está muerto. Él mismo lo mató, lo tenía de frente, lo quebró, ya lo mató, ya no existe. Cuelga el teléfono y todos se quedan así como, ¿qué pasó? ¿Qué lo mataste? No nos dijo nada. Dijo, el que habló por teléfono es Imran Sakaev, otro nombre que ahí se lo... Anótelo porque no se los olvide. Imran Sakaev. Y todos se quedan así como que, pues ese otro, ¿quién es? ¿O qué? ¿Qué tiene que ver aquí? Y a partir de ese momento, Price empieza a platicar una historia de 1996 acerca de Imran Sakaev, ese nuevo personaje que acaba de entrar. El último que acaba de entrar. Esa misión... Se me figura como las películas que inician, que hay un caos y de repente se pausa. Se preguntarán quién soy yo. Bueno, algo así, exactamente. Se va para atrás, ¿no? Precisamente eso es lo que pasa. Todos se quedan así como que, ¿y ese vato quién es? ¿Qué? Entonces Price empieza a platicar de una misión que hace él cuando era sargento con el entonces capitán de Price, teniente capitán Macmillan se llama. Esa misión, ahora sí ya vamos a entrar a la parte que a ustedes les interesa. Esa misión la desarrollan en Pripyat, Ucrania. Ya estaba preguntándome, ¿y qué tiene que ver todo esto?
Así está cerca de ahí, pero no. Esa misión que realizan en el 96, estamos hablando 10 años después del accidente nuclear, lo que van a hacer, Saka, que es el nuevo personaje que acaba de entrar, se va a encontrar con unos compradores de plutonio. ¿Qué pasa en el 96? Bueno, en el 86 pasa el accidente, saca provecho del desorden que trae el gobierno por querer limpiar el desastre que se hizo y todas las cosas que están pasando. Entonces, toma provecho de esa situación y empieza a contrabandear material radioactivo. Empieza a contrabandear, esto quiere decir vender, y pues sacando un buen tajo de todo lo que está contrabandeando. Entonces, estos pelados se dan cuenta y pues deciden pararlo porque está vendiendo plutonio para fabricar armas nucleares para otros países para que le puedan hacer guerra a cualquier país. Yeah. ¿Okay? Y aquí es la parte importante. ¿Por qué conozco yo Pripyat? Empieza la misión, los bajan en un lugar de Pripyat y lo primero que ves al avanzar es, muchos de ustedes lo han visto, hay una rueda de la fortuna que está toda oxidada y llena de hierba y a un ladito está una pista de carros chocones con varios carritos ahí. ¿Y ese es Pripyat o es Chernobyl? Ese es Pripyat. Ah, ese es icono Ese es el icono de Pripyat. El icono lo hizo Call of Duty. No es cierto. Porque cuando salió Call of Duty, cuando lo estaban promocionando, lo primero que está en el video es la rueda de la fortuna. Ajá. Y los carros chocones. Es lo primerito. Pero ¿cuándo salió ese juego? Híjole, ahí sí te lo debo. Pero mínimo, o sea, ¿en qué año? Porque para mí tiene ya mucho tiempo. Es que tuvo que haber salido de 2005 para acá. Pero a lo mejor le estoy errando por muchos años. No me acuerdo. Pues igual 15 años, ya son 15 años. Sí, no, ya tiene mucho. Es que ya me está haciendo viejo, se me hace que pasa mucho. Ya tiene mucho. Pues puede ser. Mi hija tiene 14, yo lo compré cuando él tenía 2, o sea, hace 2 años de ese juego. Y para cuando yo lo compré, ya tenía mucho tiempo de haber salido. Ya tenía no, pero ya, o sea, sí concuerda más que probablemente sí salió de ahí. Porque yo decía, ya tienen fácil más de 10 años, sí. Pero pues también el juego. No, para cuando yo lo compré, ya tenía muchos años de haber salido ese juego. Sí. Cuando lo compré. Te digo, la promoción que le hicieron cuando salió el juego era la rueda de la fortuna, con los carritos chocones atrás, todo lleno de hierba. Y lo primero que te dicen promocional en inglés dice 50,000 people used to live here. Now it's a ghost town. 50,000 personas vivían aquí, ahora es un pueblo fantasma. Es lo primerito que te dice el promo del juego. Lo primerito. Y luego ya te pone escenas de la misión. ¿Ok? Entonces, bueno. Pero para llegar a donde la misión se va a realizar en el último piso de un hotel abandonado, obviamente, porque pues, ya no hay gente. La misión es en el 96, a 10 años del accidente. Tienen que llegar hasta el último piso de un hotel para poder liquidar a Sakaev con un rifle de francotirador. Desde una posición lo van a quebrar, ¿no? Van avanzando. No recuerdo en qué orden, pero pasas por un cementerio de vehículos que se usaron para la descontaminación de la planta nuclear de Chernobyl. Tanques, ambulancias, helicópteros, aviones, de todo. Es un desguazadero, o sea, es un cementerio de vehículos. Ahí está. Y no se pueden usar. Si quedaron en uso, los usaron durante, no sé qué te gusta, 2-3 semanas. Y luego los fueron a aventar ahí porque ya no se pueden usar. ¿Por qué? Por el material radioactivo y toda la radiación que atrajo, sobre todo el metal de los helicópteros y todo eso. Pasas por ahí y quedas 2-3 gentes en modo sigiloso, como te digo, es una misión de francotiradores. Todo van haciendo con armas con silenciador, van matando todo, nadie se da cuenta. Y siguen avanzando. Luego pasan por la cafetería, luego pasan por la biblioteca de Pripyat y luego pasan por la imagen que sí me quedé yo así, que no manches. Como te comentaba ahorita, la ciudad tenía 3 piscinas. Pasan por una de ellas, sí me acuerdo. Donde, y pues obviamente ya está todo desolado, ya está todas las paredes rotas, manchadas, la alberca obviamente no tiene agua, está llena de basura, pero la imagen es del vitral del edificio, o sea, todas las ventanas que tenía alrededor, está la alberca que era una alberca olímpica, o sea, grandísima con el declive y las plataformas de 3 y 10 metros y la fregada, y lo tiene una pasarela por un lado que llevaba hacia los vestidores, y el mero arriba tiene un reloj que me llamó mucho la atención. No me preguntes por qué, pero me llamó mucho la atención. Entonces vas por ahí. Esa imagen también es muy icónica. Es muy representativa de ese juego. Sí. Entonces vas por ahí y abajo hay unos perros. Dato curioso. Yo no sé cómo salen los perros de la alberca, pero si los molestas, se salen y te atacan. ¿Ok? Bueno, en fin. Pasas por la alberca, te digo, está una pasarela arriba.
Y luego ya tienes que atravesar ese edificio y luego ya vas pasando por la parte donde están, por ejemplo, los vestidores, las regaderas, la tiendita de snacks. Y pues todo se va viendo con el deterioro de los años, ¿no? Claro. Ya va pasando años y va pasando. Entonces, llegan al hotel, empiezan a subir con cuerdas, porque pues, obviamente nada de los elevadores y escaleras no quisieron subir. Empiezan a subir por cuerdas hacia el último piso del hotel. Ya voy a acabar, ya nomás es para decir por qué me metí yo en el tema de Pripyat, pero quiero acabar porque la misión también, en sí, la misión es interesante. Llegan al hotel, esperan a que se haga la reunión, ya están los compradores del material radioactivo. En eso, en lo que ellos ya están esperando, pues va Price, que en aquel entonces era sargento, va el capitán Macmillan, que era el chido, y aparte de ser su capitán, era lo que los gringos llaman spotter, que lleva como la lente, y le dice la distancia en la que está, más o menos a cuántos grados, bla, 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 el viento y la regada. Siempre ¿no? Las películas. Ajá. Entonces, algo que me llama mucho la atención ahí, le está diciendo Macmillan a Price que tome en cuenta cuando llega Sackett, estaciona su carro y trae 2 banderines en la parte de enfrente, como los carros presidenciales. Entonces le dice Macmillan a Price, le dice, pon especial atención en los banderines para que midas la velocidad del viento. Y hay algo que le dice ahí que yo no sé si sea verdad o no, pero también es interesante que lo mencionen. Price trae un Barrett M82 calibre 50. Muy sopa, ¿no? Ya está acostado listo para dar el disparo. Y le dice, antes de que dispare, que tome en cuenta que el disparo es de 1200 o 1600 metros, no me acuerdo, más de 1 kilómetro. Si le dice que además del viento, calcule la caída de la bala, porque obviamente cuando sale, pues no va a caer a la misma distancia después de recorrer 1,5 kilómetros. Y otra cosa que le dice es que tome en cuenta el efecto Coriolis. ¿Qué es esto, amigos y amigas? Búscalo en internet. El efecto Coriolis. Paréntesis, antes de que lo expliques. Ajá. La gran mayoría dice que es un mito. ¿Qué? El efecto, o sea, que en teoría existe, pero que a la hora de la práctica que jamás lo toman en cuenta. Que jamás lo toman en cuenta. Es posible. Yo creo que para... Los terraplanistas son los que dicen especialmente. Yo creo que para efectos del juego lo exageraron nada más. Claro, ok. O sea, porque lo que dice es, tienes que tomar en cuenta, tú ya lo sabes como francotirador, en este caso para tú, él ya tiene que saber que la bala pues va en caída. Eso sencillo. Que tiene que medir el viento, también lo sabe. Ahora se explica. Lo que Macmillan le dice es, ojo, porque pues acuérdate el efecto Coriolis, porque a donde tú tiras la bala va a tardar X fracción de segundo o ciertos segundos en recorrer ese 1,5 metros. Para entonces, la camioneta que estaba en un punto, si consideramos el efecto Coriolis, ya, la Tierra ya hizo su rotación y el carro no va a estar en la misma posición, por ende, la persona a la que le vas a tirar no va a estar en la misma posición. Te digo, yo no sé si es cierto o no, estoy casi seguro que para cuestión de darle drama al juego lo exageraron. Claro. No, y aparte puede que tenga sentido porque es más de 1 kilómetro. Sí, es 1,5 kilómetros primero que tiene que recorrer la bala, ¿no? Es posible que no. No sé, eso sí, quien sepa, pues avísenos, díganos en los comentarios, ¿no? Pero le dice que tome en cuenta el efecto Coriolis, ¿no? Y esto viene a la postre porque cuando llega la hora de disparar, Price dispara, pero no acerta el objetivo que era la cabeza o el pecho de Sakaev, sino que en el momento que él dispara, Sakaev como que se voltea y la bala le pega aquí en la parte del codo, aquí en esta parte. Entonces donde la bala le pega, al ser un calibre 50, le arranca el brazo. Y pues ahí se acaba la misión. Bueno, no se acaba la misión porque, siguiendo hablando de Pripyat, estos vatos le pegan, se dan cuenta dónde están y le mandan un Hind, un helicóptero artillado, obviamente, y empieza a aventar morero al hotel para matarlo. Entonces estos agarran otra vez la cuerda rappel y se bajan. Cuando salen, alcanzas a ver la fachada del hotel, que es exactamente igual. Si tú ves una foto de Pripyat y ves la imagen del juego, igualito. Es que es una fregonada la gente que hizo el juego, porque, o sea... Bendita tecnología, o sea, bendita tecnología y bendita la gente que lo hizo, porque ya, o sea, ¿cuántas cosas no te has topado? Un ejemplo así muy rápido, GTA V. Yo que sí, realmente he estado en Los Ángeles y en la playa, en el muelle de Santa Mónica, los detalles entre el juego y la realidad son nada. De hecho, yo también he estado en Santa Mónica, nomás que ahí no sale. No, pero en California. Ah, en California. Santa Mónica y California. Entonces, o sea, y ahí te digo, sales tú y ves el hotel, tú ves una foto del hotel en ruinas ahorita y ves una foto del juego en esa misión. Igualito.
Otra cosa que llama la atención es que cuando van en la huida tienen que cruzar por un grupo o más bien un edificio de apartamentos. Okay. Entran al edificio de apartamentos y se van brincando por los apartamentos porque pues traen cola, no traen gente tirándoles por atrás. Se meten en uno de los edificios de apartamentos y le salen un montón de perros ahí. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Pripyat se volvió un nido de muchas jaurías de lobos y de jabalíes y todo. Al estar despoblado, pues la naturaleza retomó el control de la zona, ¿no? Pero bueno, eso más adelante lo vemos. Pasan por la escuela y la escuela tú puedes ver en el juego, tanto como ahorita si tú buscas videos de Pripyat, los pupitres en su lugar, los libros acomodados, algún libro que dejaron abierto porque estaban coloreando y dijeron, vámonos. Como si se detuvo como estaba, se fueron. O sea, te da es una fotografía viva, una fotografía de lo que fue el último momento en ese salón. En el mismo juego pasas por los departamentos, se ven las cunas tendidas, los juguetes de los niños acomodados en sus estantes, en algunos casos platos de comida, así, o sea, el plato, obviamente la comida ya no está, pero se ve el plato acomodado en la mesa. De tanto así que te digo que, o sea, llegaron de que, ¿saben qué? Hubo una emergencia, nos tenemos que ir, no agarren nada, vámonos, lo que traigan, porque supuestamente entre días se van a regresar. Bueno, a ver si tú te acuerdas, pero ahorita que avancemos más, recuérdame de esto que estás diciendo, porque hay algo que se viene, pero no te quiero interrumpir, que ya te interrumpí, pero no quiero desviar el tema. ¿No lo quieres sacar de una vez? Por si no regresemos aquí. Pues sí, mejor. A ver, échale. Es que estaba viendo yo hace como un año, yo creo, un documental. Precisamente Luisito Comunica. Okay. Y decía que, obviamente, o sea, muchas cosas están como las dejaron. Como las dejaron, básicamente, pero que también es, aprovecho, que sí, están las cosas como las dejaron, pero en la parte turística, porque para los que no saben, hay parte turística, no todo se puede visitar, pero sí hay. A la fecha, que quede claro, ahorita se pueden hacer viajes guiados. Ajá, sí. Bueno, parte de ese tour, le exageraron ciertas cosas para que se vea más impactante. No sé si adrede destruyeron algo, si mancharon de sangre unas paredes, algo hicieron, no sé, pero dice que, o sea, sí hay muchas cosas que se quedaron en su lugar como las dejaron, pero otras que también las exageraron. Puede ser que sí. Para traer turismo. Sí. Para traer turismo. Sí, puede ser que sí. Tiempo otra vez. Sí. Ya, esta es la última. Adelante. Estás en tu casa. Es que... Tu casa, tu gente, tu canal. ¿Te acuerdas de las rosas? ¿De los rosales? Sí. Bueno, de los rosales era para atraer el turismo y ahora la destrucción y el caos total ahora es para atraer el turismo. Sí, irónicamente, ¿no? Sí. Ya pero irónicamente sí. O sea, sí funciona de esa forma. O sea, ahora sí ya no te voy a interrumpir. ¿En qué estamos? Pasas por la escuela, ves los libros ahí abiertos, ahí medio coloreados, pasas por las casas donde estaban las cunas, los juguetes, etcétera, y pues ya, digo, la misión ya termina. Todo eso, amigos, todo ese rollo que tiramos ahorita era para decirles cómo yo me di cuenta de que existía Pripyat y lo del tema del accidente en Chernobyl, ¿no? Y que actualmente es un pueblo fantasma. Exactamente, que actualmente es un pueblo fantasma, que es donde estamos ahorita. Y ahorita les vamos a platicar por qué se volvió un pueblo fantasma. ¿Ok? ¿Tenemos tiempo? ¿Qué dice el productor? Sí, está bien. Y les recomiendo de verdad, en serio, busquen videos de Pripyat antes del accidente nuclear. Era una cosa, un paraíso para la gente que vivía ahí. Una cosa muy, muy, muy bonita la ciudad. Pero si hay fotos reales de cómo era antes. Sí, hay fotos y muchos videos de la ciudad, de cómo era. No, yo no me he metido tanto. Sí, hay muchos. De hecho, hay videos de cuando sucedió el accidente, de la gente que estaba en ese momento ahí, de cómo evacuaron, de muchas cosas hay videos. Pero sí hay videos de épocas antes del accidente. Estaban muy padres, muy padres. Pero de hecho, si lo buscas en Google Maps, ya ves que cualquier ubicación que busques, abajito te aparecen fotos del lugar. Sí. Bueno, buscas Pripyat y te aparece la fortuna, te aparecen los carritos chocones y te aparece la alberca. Exactamente. Y creo que también la escuela. Son las principales que siempre salen. Sí, no, a mí, yo con lo que me quedé así, a mí me gusta mucho nadar. Yo soy mucho de agua. Voy a las albercas cuando puedo, voy al río cuando puedo. Y lo vi esa alberca y lo primero que pensé,
manches, o sea, si yo hubiera podido estar en esa alberca, no manches. Que me da risa, bro, porque, fíjate, o sea, todo lo impactante y caótico que puede ser estar ahí, y lo que te impactó fue una Sí, alberca seca. exactamente, o sea, fue una alberca seca. De eso también te quiero platicar ahorita. Así fue como llegamos a Pripyat, ¿no? A conocer Pripyat, por qué, y dónde está, y cuándo, y por qué, ¿no? Pero la triste realidad de Pripyat es que hoy es un pueblo fantasma, un pueblo abandonado por el desastre que ocurrió en la central nuclear de Chernobyl, que está más o menos a 5 kilómetros de distancia de Pripyat, ¿no? Que era la central atómica o como tú le quieras llamar, ¿no? ¿Cómo le llamas tú? Este, de hecho lo acabo de ver ahorita. Pues reactores nucleares, ahí estaban, Sí. ahí estaban los 3 reactores nucleares más importantes Eran del 4, de mundo. hecho. Pero, Y qué bueno que lo mencionas, porque otro dato interesante es, eran 4 reactores. ok. ¿Ok? Pero yo digo, 3 eran los más importantes del mundo. Sí, El otro 3. no tanto. Bueno, exacto. Le quiero componer lo que acabo de decir. Eran 4, tenían 4 reactores. El accidente ocurrió en el reactor 4, que fue donde, ahorita te voy a explicar por qué. Ahorita les voy a explicar a todos por qué. Ojalá, es una historia muy interesante. A mí me apasiona mucho, a mí me interesa mucho. No sé si a ti también. No sé si a ustedes también. Pero es una historia muy interesante. Y pues por trágica, ¿no? Principalmente. Y por todas las consecuencias que pudo, y gracias a Dios no trajo el accidente, pero pudo haber traído, ¿no? Tanto como que pudo haber dejado toda Europa deshabitada. Sí. Si otras cosas si otros factores se hubieran producido, otros eventos se hubieran producido al mismo tiempo de la explosión, etcétera, Europa hubiera quedado inhabitable durante 24,000 años. ¿Cuánto? O sea, nunca. Pero bueno, eso no pasó, gracias a Dios. Entonces eran 4 reactores. Te digo, el accidente fue en el número 4, pero se estaban construyendo otros 2, los que ya no se completaron a raíz del accidente. Pero bueno, vamos a meternos un poquito más en el tema, si es que se puede meter más del desastre nuclear de Chernobyl. ¿Cuándo pasó? Un 26 de abril de 1986. ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo ocurrió? La razón por la que se desencadenó el accidente fue la realización de una prueba que estaba programada para el 25 de abril de ese mismo año, el 86, bajo la dirección de la Oficina Central de Moscú. Es importante aquí recalcar que la prueba estaba programada para el 25, pero se realizó y falló el 26. ¿Ok? Dicen algunos comentaristas, no yo, aclaro, no yo, dicen algunos comentaristas que el accidente, uno de los principales causas del accidente fue debido a que el equipo que trabajaba, o más bien el turno que estaba el día 25, que fue el que preparó todo para realizar la prueba, no fue quien realizó la prueba. Ellos lo prepararon y ellos estaban preparados para hacerla. Pero brinca el turno y a quien le toca hacerlo es a los que estaban en turno el 26 de abril, no el 25. Okay. Se dice que el equipo que realizó la prueba no estaba preparado para realizarla y a raíz de eso fueron las fallas consecuentes que a final de cuentas terminaron en la explosión y posterior mugrero que hizo el reactor, ¿no? Se realiza la prueba en el reactor 4, como te mencionaba, lo llamaban RMBK 1000, no sé por qué, pero se lo llamaban. Este estaba refrigerado por agua y lo controlaban con cilindros de grafito. Era un cilindro, o tenía una forma de cilindro que tenía 14 metros de alto por 7 de circunferencia, por así decirlo. O sea, el cilindro de grafito era para controlar. Era el núcleo del reactor, o más bien el reactor en sí, era un cilindro. Ah, ya. Todo ocurría dentro de ese cilindro. Sí. ¿Okay? Estaba refrigerado por agua y tenía era controlado por cilindros de grafito. Va otra vez. El reactor era refrigerado por agua y estaba controlado por cilindros de grafito. ¿Okay? El propio reactor era un cilindro grande de 14 metros de alto por 7 de ancho. Si se puede decir de alguna manera de ancho. Y encima tenía una tapa que estaba construida de cerámica que pesaba 1,200 toneladas. ¿Estamos bien? Sí. 1,200 toneladas. Estaba así como a la expectativa, porque tengo esa información, pero hay varias cositas que siempre difieren y eso vamos. Sí, no, las diferencias no son muchas, pero sí hay algunas diferencias porque la historia la escribe una persona que estuvo ahí y luego otro comentarista que no estuvo ahí, pero le dijeron, y luego otro que sí estuvo, pero no se acuerda. Entonces,
sí hay cierta variación en la información que cada uno da, pero básicamente pues es el mismo tema, es casi lo mismo por algunas así diferencias muy mínimas que no tienen un papel importante. Es decir, si hubieras esto no hubiera pasado. No, nada que ver. No son diferencias así. Entonces tenía una tapa que estaba hecha de cerámica que pesaba 1200 toneladas, ¿ok? Y esta tapa del cilindro que estaba arriba era la que controlaba las barras. Y la presión de... Ajá. Controlaba las barras que eran de grafito por donde circulaba el combustible nuclear, que es el uranio. Por esas barras circulaba. Entonces hay que tener algo muy en cuenta. Estas barras de grafito eran el acelerador y el freno del proceso de fisión nuclear. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando las barras las metían al núcleo del reactor, el proceso de fisión nuclear se detenía o disminuía, lo hacía más lento, o bajaba la potencia del reactor, por así decirlo. Si las barras estaban arriba, el proceso se aceleraba y la potencia del reactor subía, producía más. Había más reacción nuclear. Ah, exactamente, había más reacción. ¿Ok? ¿En qué consistía la prueba? Lo que querían hacer era hacer una simulación de qué pasaba si se cortaba la energía eléctrica. Si por alguna razón la energía se cortaba. Esto para ver cuánto tiempo tardaban las turbinas que eran alimentadas por vapor, o más bien cuánto tiempo duraban girando sin vapor, para pasarle corriente eléctrica a las bombas que se encargaban de hacer girar el agua que enfriaba el reactor. Lo que querían medir era cuánto tiempo van a durar estas girando sin el vapor. ¿Para qué? Para programar la energía alterna, que eran generadores a base de diésel, que eran los que en caso de que el vapor fallara, estos le iban a proporcionar energía eléctrica a las bombas. Porque tú sabes que si el agua no circula, no enfría y se hace un despapallón. Entonces, esa era la razón por la cual estaba haciendo la prueba, para mejorar el sistema de seguridad. ¿Ok? Empiezan el proceso a la 1:15 de la mañana del 26 de abril. El turno, insisto, que no estaba preparado para hacer la prueba, sino que el turno anterior era el que estaba preparado y el que debía haber hecho la prueba. ¿Ok? Empieza este otro grupo a la 1:15 de la mañana, bajando las barras de grafito hacia el núcleo del reactor con el objetivo de reducir la potencia, que es lo que te comentaba ahorita. Barras arriba, mayor potencia. Sí. Barras abajo, menor. Las bajan, llega al nivel del 20% la potencia del reactor, pero todavía lo bajan más, lo ajustan a 12%. Ahí en ese momento se dispara una alarma a la 1:17 de la mañana, y esta alarma se activa porque en la tapa del reactor se empieza a producir una cantidad muy grande de gas xenón, lo que impedía el flujo del combustible en las barras de grafito y bajaba más la potencia del reactor. El 12% en donde estaba era el mínimo que podía tener el reactor para no descontrolarse, para no provocar algo más. Entonces, estos vatos la bajan a 12, luego se empieza a hacer la acumulación de gas xenón, baja más la potencia del reactor, se desestabiliza y corre el riesgo de una explosión. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ok. Los ingenieros se dan cuenta que trae la potencia más baja y todavía sin saber qué hacer, lo que hacen es levantar las barras de grafito. Como la potencia está muy baja, levanta las barras para que se acelere el proceso y que la potencia se estabilice. Más arriba, ¿no? Entre el 50 y el 70%. Entonces estos vatos levantan las barras. Ya levantan las barras, el reactor se estabiliza, no dicen en qué potencia quedó, pero dicen que se estabiliza, y en ese momento estos vatos, para seguir con la prueba, apagan todos los sistemas de seguridad automáticos. Sí. Que lo único que hacían los sistemas de seguridad automáticos era apagar el reactor en caso de un riesgo para que no pasara nada. Lo que hacían, lo único, sencillo, muy simple. Cortaban la energía eléctrica. Cualquier cosa. Contaban la energía eléctrica para que en caso de riesgo de explosión no pasara nada. Se apagaba el reactor por completo y no pasaba nada. Pues estos compas al estilo Whitezican dicen, ¿sabes qué? Yo puedo. Apagan todo el sistema de seguridad. Pero bueno, es que yo tengo entendido que eso era parte del protocolo de la prueba. Apagar los sistemas de emergencia automáticos, no. Bajar la potencia del reactor, sí. Bueno, para después, con el reactor estabilizado, cortar la energía eléctrica y ver así medir el tiempo en que se tardan en entrar los generadores auxiliares. Ajá. Pero esa parte de apagar las alarmas, apagar los sistemas de seguridad automáticos, no. Bueno, ahí te va. Como digo, a veces difiere un poquito la información. Estamos de acuerdo. Y no es que sea una verdad, a lo mejor ninguna de las dos es verdad, pero es posible. Es lo que se dice. Es posible. Es lo que se dice, así es. Que estaban haciendo la prueba, el fin de ellos era que entrara solo automáticamente el sistema de emergencia de energía, o la energía alterna o auxiliar. Entonces, que ya según esto,
lo que yo he visto es que ya sabían a qué, en teoría, en qué punto iba a entrar la energía, porque no es de inmediato, o sea, no se va la electricidad y de inmediato está la energía Es alterna. correcto. Entonces, quiere saber qué tanto tardaba, en teoría sí lo tenían. Pero como iba pasando el tiempo, bueno, parte del protocolo de hacer esa prueba era desactivar todo el sistema de seguridad porque eventualmente iban a sonar alarmas, pero eso era normal y era esperado porque en su momento, o sea, a falta del movimiento que necesita constante, Sí. iba ahora sí a entrar la energía de reserva, la energía auxiliar. Entonces, según esto, que el protocolo era apagar todos los sistemas de seguridad porque eventualmente iban a sonar alarmas, etcétera, y ahora sí iba a entrar solo, que esa era la prueba que estaban haciendo. En teoría tiene sentido, porque como la misma información que yo estaba leyendo dice que a cierto grado los sistemas de seguridad automáticos hubieran desactivado el reactor, por lo cual no se hubiera completado la prueba. Ya, pues... Entonces tiene más sentido lo que tú dices. Te digo, como tú lo dices, sí hay diferencias ahí. Entonces, tiene sentido que sí, que se hayan tenido que desactivar desde antes de haber empezado la prueba los sistemas de seguridad automáticos. Tiene sentido. Entonces, es posible que sí. Porque, insisto, si no se hubieran desactivado, no baja la potencia. No iban a saber en qué momento el reactor iba a se entrar. desactiva. Exacto. Y ya no pasa nada. Entonces sí queda por ahí que sí los hayan tenido que desactivar. Entonces, ¿qué fue lo que pasó, no? Al final de cuentas los desactivaron. Sí, por bien o mal, planeado o o lo no que haya planeado, sido, es lo que planeado o no planeado, los desactivaron. Sí. Entonces, ¿sabes qué? Sistema, no me estés poniendo gorro, estoy haciendo una prueba y no me estés molestando. No quiero oír tu ruido, no quiero que me lo apagues porque estoy haciendo una prueba. ¿Okay? Entonces ya te digo, lo estabilizan. A la 1:21 de la mañana suena otra alarma porque en este punto la potencia del núcleo ya está casi al 100%. ¿Por qué? Porque estos vatos levantaron las barras. Entonces el proceso se acelera. Entonces ahí ya se generó una reacción en cadena que termina con las explosiones. Ahí ya trataron de detener, bueno, hasta este punto estos pelados levantan las barras, ¿no? Para tratar de acomodar la potencia del reactor. Lo que pasa es que en ese momento, bueno, hay que tener en cuenta que la tapa del reactor contaba con 170 barras de grafito, que eran las que o aceleraban o disminuían el proceso. 170 barras. Los protocolos de seguridad de la planta decían que siempre tenía que haber al menos, siempre, ¿cómo se puede decir? Sin excepciones, siempre tenía que haber 30 barras dentro del núcleo del reactor. Siempre. O sea, sacaban unas, o las metían, pero 30 eran de eran 170. 140 las podías subir y bajar cuando tú quisieras, pero siempre tenía que haber 30. Por seguridad. Por seguridad, siempre, para que no pasara lo que pasó. Entonces, en ese momento levantaron las 170. En ese momento levantaron casi todas, levantaron 162, dejaron 8 barras, que no estaba dentro del protocolo de seguridad, tenían que dejar siempre 30, siempre. Dejaron 8 nada más, entonces el proceso se acelera, el reactor rebasa el 100% de la potencia. Estos pelados, ya en el último intento desesperado, lo que intentan hacer es desactivar todo el sistema eléctrico para que las barras caigan por gravedad hacia el núcleo del reactor. Cosa que no pasó, posiblemente porque las barras ya estaban deformadas por el calor que había dentro del y había un chorro de presión ya en ese momento de vapor. Exactamente. Entonces, ya te digo, intentan esto, apagar el sistema eléctrico para que las barras caigan solas. No pasa, porque es posible que ya estuvieran deformes por el calor. Y a la 1:23, que es la fecha y la hora que está como oficial del accidente, que es la 1:23 con 5 segundos, 1:23:05, lo que pasa es que el combustible que iba por las barras de grafito se desintegra, sale de las barras, entra en contacto con el agua que se emplea para enfriarlo, y ahí es donde empiezan los fuegos artificiales, ¿no? Ocurre una explosión en el momento que el combustible toca el agua, y segundos después otra explosión, y ya la segunda explosión hace que la tapa del reactor vuele, y además de que hace que la tapa del reactor, hay que acordarse que pesa 1,200 toneladas, hace que la tapa del reactor vuele, y además de esto desintegra las paredes de hormigón que cubrían el cilindro del reactor. O sea, desintegró todo el reactor. Imagínate al grado que estuvo la explosión para levantar una tapa cerámica de 1,200 toneladas y aparte deshacer las paredes de hormigón, que eran las que rodeaban pues la central, ¿no? Donde estaba ahí el reactor.
¿Qué tal, gente? Esto Espero que se la estén lanza pasando bien con 50 este toneladas de capítulo. Y combustible bueno, nuclear. como se alargó mucho, vamos a dividirlo en 2 partes. Así que aquí concluimos la primera parte. No olvides suscribirte a mi canal Inspiración, tanto en Facebook, en YouTube y en Spotify. Y activa la campanita para que estés atento a más contenido. En esta misma semana también estaremos subiendo el siguiente capítulo, o más bien la parte 2 de este capítulo de Chernobyl. No olviden suscribirse. Adiós.